Bien, chiquillos, hoy vamos a comenzar con la sesión número 4, que se llama Ecuaciones lineales de primer orden. La verdad es que vamos a continuar con los problemas, los ejercicios de planteo que comenzamos la semana pasada, y hoy día vamos a seguir con otro tipo de ejercicios de planteo, y luego vamos a ver estas ecuaciones lineales de primer orden. ¿Sí? Bueno, los objetivos principales de esta y la próxima clase, o sea, mañana, es determinar la solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea y no homogénea. Y además es plantear y analizar problemas de aplicación de ecuaciones lineales de primer orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es continuar con tipos de ejercicio. La semana pasada hablamos sobre los problemas de crecimiento de población, ¿cierto? E incluso también pudimos ver como ejemplos ¿cómo se llama? De decaimiento radioactivo. Hoy día nos vamos a ir a un poco más con física y vamos a analizar la ley de enfriamiento de Newton, ¿ya? De acuerdo a Newton, existe una ley en donde si yo coloco dos cuerpos en contacto térmico en base al ambiente, ¿cierto? Yo puedo determinar la temperatura en cualquier momento del cuerpo a medida que éste está perdiendo o ganando temperatura. ¿Por qué? Porque si la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura del cuerpo, la temperatura del cuerpo va a empezar a calentarse, va a aumentar su temperatura. Versus si la temperatura ambiente es menor que la temperatura del sistema, entonces en ese caso el cuerpo o el sistema va a entregarle calor al ambiente y por ende va a perder temperatura, o sea, se va a enfriar. Algo importante que hay que entender es que la temperatura va a estar asociada al tiempo, por lo tanto la función T de T, T mayúscula de T, representa la temperatura en función del tiempo. Tm significa la temperatura del medio o la temperatura ambiente del momento, ¿ya? La temperatura de la casa, la temperatura del aire, la temperatura del sector, la temperatura que hay en el lugar, ese va a ser el valor de Tm, ¿sí? dt a dt corresponde a la rapidez de cambio que tiene la temperatura a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? Y la ley de enfriamiento de Newton simplemente dice que la rapidez de cambio de esta temperatura respecto al tiempo es directamente proporcional a la variación de temperatura. ¿Qué variación? Entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio, ¿ya? Ahora, ¿qué temperatura del cuerpo? La temperatura que va adquiriendo en cada tiempo. Y por ende, queda esta fórmula matemática, que es dt a dt igual a k por t menos tm, donde k es una constante de proporcionalidad. En este caso, sea enfriamiento o sea calentamiento, siempre se va a dar que este k va a ser negativo. Eso va a salir por necesidad, ¿ya? Cada vez que reemplacemos y veamos las condiciones, k siempre me va a dar negativo. Por lo tanto, cada vez que hablamos de enfriamiento o calentamiento, vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Veamos un ejemplo. Enfriamiento de un pastel. Dice, al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Celsius? Entonces, primero tienen que fijarse, es importante la pregunta, ¿cuál es la unidad de medida de la temperatura? La unidad de medida de la temperatura da lo mismo, lo importante es que esté todo medido en la misma unidad, o sea, o todo en Fahrenheit, o todo en Celsius, o todo en Kelvin, o cualquier otra unidad de medida existente en la Tierra, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el enunciado me dicen algo importante. Me dicen que la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit. Entonces, en la fórmula que teníamos, este Tm van a ser 70. Por eso es que mi ecuación queda como dt a dt igual a k por t menos 70. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una función de variables separables, en donde el t menos 70 va a pasar dividiendo al dt mayúscula y el dt minúscula va a pasar multiplicando al k. Como ya sabemos, la integral de esto me va a quedar logaritmo natural de t menos 70 y del otro lado me va a quedar k por t más c. Y como también ya sabemos, el logaritmo natural se despeja como la exponencial del kt más c, que vendría dado por c elevado a kt,
y este menos 70 que va a estar del lado izquierdo, al pasar al lado derecho va a pasar sumando. Por eso me queda que la temperatura en función del tiempo es la función 70 más C por E elevado a KT. Hasta acá, ¿alguna duda? No. No, perfecto. Una vez que llego a la ecuación, lo que tengo que hacer es considerar las condiciones, ¿ya? Y aquí tengo que tener cuidado. Las condiciones iniciales las coloco yo, de acuerdo a una cierta estructura. Por ejemplo, dice, al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 3 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Entonces, yo podría asumir que el tiempo cero, la temperatura va a ser de 300 grados Fahrenheit, y que el tiempo 3, porque son minutos, la temperatura va a ser de 200 grados Fahrenheit. Pero también podría ser al revés. Yo podría decir que el tiempo cero van a ser los 200 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ¿cómo sería la representación para que la temperatura fuera 300 grados Fahrenheit? ¿Cómo tendría que ser T? ¿Qué valor tendría que tomar? Si estoy diciendo que el inicial va a ser los 3 minutos después. Suponiendo. ¿Cómo tendría que ser la otra? T tendría que valer Menos 3. Menos 3. Bien. Entonces tengo que tener cuidado con cómo yo identifico en qué tiempo voy a usar. Yo voy a usar, obviamente, el fácil, que es que cuando el T vale 0, la temperatura sea de 300 grados Fahrenheit, y cuando el tiempo valga 3, porque está asociado en minutos, la temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Si yo en la fórmula voy a utilizar tiempos en minutos, mis respuestas van a estar en minutos. Si yo voy a usar tiempos en segundos, significa que mis resultados van a estar en tiempos en segundos, ¿ya? Yo elijo la unidad de medida, pero siempre debe ser la misma, ¿ya? Entonces, T0 va a ser, según la fórmula, 70 más C, porque me va a quedar E elevado a 0, que es 1. Y yo estoy diciendo que esa temperatura en 0 vale 300. Entonces, ahora fíjense que el 70 pasa restando al 300, y por lo tanto me queda que T es, aquí hay un error, ahí está un C. O sea que C vale 230. Y como C vale 230, entonces la ecuación me va a quedar 70 más 230 por E elevado a KT. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta del error? De hecho, lo voy a aprovechar de cambiar al tiro, ya que no lo he subido a intranet, porque aparentemente tengo el problema que tienen todos. Cambió el formato intranet y me llevo la crema. Bien, ¿se entendió entonces cómo llegamos a ST? A 70 más 230 elevado a KT. ¿Sí? Nadie dijo nada, así que asumo que sí. Sí, profe. Nos falta determinar quién es K. Por lo tanto, vamos a usar la otra condición. La otra condición es que 3 minutos después su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. O sea que T de 3 es 70 más 230 por E elevado a 3T. ¿Cierto? En este caso, eso me va a dar 200. ¿Ya? Aquí hay otro error. ¿Dónde está el error? A ver, si se dieron cuenta. ¿La K? Sería 3K, no 3T. Súper. Esto uno lo hace para ver si están atentos. Entonces siempre con un dato sacamos el C y con el otro sacamos el K. Exactamente. Esa es la cosa. Ahí sí. Justamente, así tal cual como lo dijimos. Bueno, entonces de acá yo puedo pasar el 70 restando el 200, ¿cierto? El 230 va a pasar dividiendo, y de ahí viene ese número. Después quiero despejar el E, entonces ¿qué tengo que hacer? Calcular el logaritmo natural de ese número, que es este que está acá, negativo, y luego el 3 pasa dividiendo y me da que el K vale menos 0,19018. Aproximadamente con 5 decimales está bien. Y si ustedes se acuerdan en la teoría, K tenía que ser negativo, y efectivamente dio negativo. Entonces mi ecuación que representa mi problema es este. T de T igual a 70 más 230 E elevado a menos 0,1908T. Entonces yo ahora quiero saber en qué tiempo voy a tener una temperatura de 70 grados Fahrenheit, porque quiero que el cuerpo, el pastel, alcance la temperatura ambiente. Entonces voy a colocar 70. Entonces voy a tener 70 igual a 70 más 230 elevado a. Si ustedes se dan cuenta, los 70 se van y me va a quedar que el 230 por la exponencial me tiene que dar 0. Y las exponenciales no son negativas salvo un detalle, cuando t tiende a infinito.
Porque si t tiende a infinito, tengo e elevado a menos infinito. Y e elevado a menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, aquí mi resultado sería t tiende a infinito. Pero, ¿realmente tengo que esperar infinito para que llegue o alcance 70 grados Fahrenheit? Entonces, en este caso, para este problema, no supe calcular el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno acá? Tiene que graficar la función t. Al graficar la función t, se da esto, ¿ya? Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí la temperatura va a ir bajando hasta los 70 asintóticamente. Y aproximadamente esto va a tender hasta acá, a los 30. ¿Ya? Porque de ahí ya va a ser muy pequeño y prácticamente ya no cuenta. Por lo tanto, nosotros podríamos responder que ya pasados los 30 minutos, ya la temperatura es ¿cómo se llama? De 70 grados Celsius. De hecho, uno va a 75 grados, o sea, a los 20,1 minutos voy a tener 75 grados, a los 21,3 minutos voy a tener 74 grados, a los 28,6 minutos voy a tener 71 grados, y a los 32,3 voy a tener 70,5 grados. Entonces, aparentemente, a medida que me voy acercando al 30, voy a llegar al 70. ¿Ya? Entonces, este ejercicio particular tenía este detalle, que tuve que graficar para poder determinar eso. No todos los ejercicios hay que graficar. Porque si acá yo, en vez de haberle dicho 70, le habría dicho, no sé, 400, no nada que ver. Le hubiera dicho, no sé, pues a ver, 80, entonces usted coloca 80 acá, y sí va a poder determinar un valor del tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo la misma estructura, quiero que hagan este ejercicio. Este es un ejercicio que un perito forense debería saberlo hacer, porque está asociado a un homicidio, y saber a qué hora fue la muerte de una persona. ¿Ya? Usando el mismo modelo matemático. Entonces, les voy a dar 30 segundos para que anoten la fórmula que está acá, para que luego puedan hacer el ejercicio. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora les doy 10 minutos, porque igual es un poquito largo, para que lo hagan, y luego lo reviso. Cuando una vez terminados los 10 minutos, lo reviso sí o sí, ¿ya? A trabajar. Yo voy a estar conectado a pesar de estar silenciado, entonces si tienen alguna duda, me hablan o me escriben por el chat. Bien, chicos, ¿cómo les fue? En general. ¿Les dio ese tiempo, no? No se peleen, ¿sí? A mí sí me dio. Ya. Bueno, el problema dice así. Antes de mediodía, el cuerpo de una aparente víctima de homicidio se encuentra en un cuarto que se conserva a temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. ¿Eso qué significa? Que la temperatura del medio es de 70 grados Fahrenheit. ¿Ya? Después dice, espérense, ya, vayan a la mesa. Ya, a la no molestar el perro. Y ahora sí. Después dice, a mediodía, cuando t vale 0, o sea, yo estoy imponiendo que t vale 0, ¿ya? La temperatura del cuerpo es de 80 grados Fahrenheit. O sea, yo acá estoy diciendo que t sub 0 es de 80 grados Fahrenheit. ¿Cierto? Y luego me dice, y a la 1 p.m. es de 75 grados Fahrenheit. O sea, desde el mediodía hasta la 1 p.m. ha pasado una hora. Eso significa que T de 1 es igual a, se me olvidó, 75 grados Fahrenheit. ¿Sí? Estas son las condiciones que me están pidiendo. Entonces dice, considerando que la temperatura del cuerpo en el momento de la muerte es de 98,6 grados Fahrenheit, ¿cuál es la hora de la muerte? O sea, ¿a qué tiempo la temperatura es de 98,6 grados Fahrenheit? Porque a esa hora supuestamente murió. Ojo que 98,6 grados Fahrenheit en Celsius son 37 grados Celsius, o sea, la temperatura de una persona. Claramente cuando uno muere no baja su temperatura inmediatamente,
¿cierto? Su temperatura corporal se mantiene. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Tenemos d a dt, ¿cierto? dt a dt igual a k por t menos tm. Ya, pues vaya. Ya. T menos tm. ¿Quién es tm? Los 70, porque recuerden que aquí va la temperatura de ambiente. Entonces ahora vamos a determinar la solución. El t menos 70 va a pasar dividiendo versus el dt que va a pasar multiplicando. Vamos a integrar y eso significa que el logaritmo natural de t menos 70 va a ser igual a k por t más c, ¿cierto? Por lo tanto, t menos 70 es igual a c veces e elevado a kt. Ya sabemos cómo transformar de aquí a allá. Y ahora el 70, ¿cierto? Va a pasar sumando, por lo tanto me queda 70 más c e elevado a kt. Con esto encontré entonces la ecuación que representa a este problema. Sin embargo, me falta conocer el c y el k para poder usar la función como corresponde. Entonces yo ya sé que para t de 0 la temperatura es de 80, pero t de 0 es cuando yo reemplazo en t igual 0, por lo tanto me queda e de 0 que es 1, o sea me queda 70 más c, y eso significa que c vale 10. Por lo tanto la función t de t va a ser 70 más 10 por e elevado a kt. Ya tengo el c, me falta determinar el k, ¿cierto? ¿Cómo determino el k? Usando la otra condición. La otra condición era t de 1 igual a 75 y por ende aquí me va a quedar 70 más 10 por e elevado a 1 por k, k. De aquí el 70 pasa restando el 75, el cual me va a quedar 5. El 10 va a pasar dividiendo y por lo tanto me va a quedar 0,5 igual a e elevado a k. Y eso significa que el logaritmo natural de 0,5 va a ser e. Va a ser k, me quedé. Entonces, el logaritmo natural de 0,5, eso da menos 0,69315. Es un aproximado, recuerden. Ahí tenemos el valor de k. Por lo tanto, mi función es t de t igual a 70 más 10 por e elevado a menos 0,69315 t. Y esta es la función que está asociada a la temperatura del cuerpo en cuestión. Entonces ahora me están preguntando por el tiempo para que la temperatura sea de 98,6 grados Fahrenheit. Una acotación importante, el K dio negativo, como lo habíamos dicho. Entonces ahora lo que yo estoy preguntando es, para el T que valga 98,6, ¿cuánto tiene que valer el tiempo? Entonces tengo 98,6 igual a T más 10 por e elevado a menos 0,69315t. Entonces ya sabemos que en el proceso el t, el 70 va a pasar restando, ¿cierto? Y luego el 10 va a pasar dividiendo. Entonces 98,6 menos 70 igual dividido en 10, eso da 2,86 igual a e elevado a menos 0,69315t. Entonces, el menos 0,69315t va a ser igual al logaritmo natural de 2,86, ¿cierto? Logaritmo natural de 2,86 es, yo tengo menos 0,69315t igual a 1,05082. Entonces, ahora, ¿cierto? El menos 0,69315 va a pasar dividiendo. Entonces, 1,05082 dividido en menos 0,69315 da aproximadamente menos 1,516. ¿Cuál era el resultado? Me equivoqué. Menos 1,516, justamente. Y si ustedes se dieron cuenta, hablamos de horas, por lo tanto el tiempo aquí va a estar medido en horas. Pregunta, ¿qué significa que el tiempo me haya dado negativo? ¿Alguien me podría decir qué significa? Sería que murió hace una hora. ¿Hace una hora?
O sea, uno comenzó a esta hora, a las 12 p.m. Menos 1,516 significa que murió 1 hora y un poco antes de las 12. O sea, murió como a las 10 y algo a.m. De ahí podemos saber entonces que el cuerpo a qué hora murió. ¿Ven? Y ahí tenemos un problema asociado al enfriamiento de Newton para las muertes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Profe, Dígame. yo no sé cómo sacó el C igual a 10. Ahí. ¿Acá? El 80 igual a 70. Ya. ¿Qué es lo que no entendiste de ahí? Como por ejemplo, ¿por qué? O sea, el E, por ejemplo, ¿por qué pasó a... El C por E pasó a ser solamente C, por ejemplo? Ya. Mira, como le he dicho a todas las clases, te vayas a sentir autohumillado, pero no importa. Mira, Sí, no importa. ¿quién es T de 0? ¿Qué es T de 0? Dime tú. El Tiempo tiempo de 0. 0 en este caso. Las 12 del día. No, de nuevo. Para nosotros, No, ya sí entendí. Pero 12 del día es que el tiempo vale 0. Tiempo inicial. No podemos colocar 12 del día porque el 12 del día es una referencia. Aquí estamos analizando cuánto tiempo transcurre. ¿Cachai? Por eso para nosotros las 12 del día va a ser el tiempo igual 0. Ya, tiempo igual 0. Entonces, si tú reemplazas el tiempo igual 0 acá, esto es una función. ¿Dónde tú reemplazas el 0? en el tiempo. Ah, ya, pues a ver. En la Aquí T. 70, acá dice C, acá dice E, acá dice K, y aquí dice O, 0. ¿Y cuánto es K por 0? 0. ¿Y cuánto es elevado a 0? 1. ¿Y cuánto es 1 por C? 0. Ah, ya. ¿Y qué dice acá? Que la temperatura en 0 tiene que valer 80. O sea que esto te tiene que dar 80. Entonces C vale 10. ¿Captaste? Ya, gracias. Ujú. Ya. Y así con todo, pues, en el fondo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Segurola, segurín? ¿Segurola, segurola, segurola? Bien, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos entonces la ley de enfriamiento. ¿Ya? En la guía que les voy a subir hoy día, después de clase, esperando que mi internet ya esté mejor, los 3 primeros problemas son de ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? De hecho, sale ahí especificado en qué consta cada uno. Bien, segundo problema, el principio de mezclas. El principio de mezclas no está asociado al principio de mezclas ¿cómo se llama? De física. Esto más bien tiene que ver con química. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo mezclo una solución con un soluto? O sea, soluto con solvente en realidad. O sea, en castellano, por ejemplo, ¿qué pasa si mezclo agua con sal? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no solamente se mezcla, sino que yo tengo una cierta cantidad de algo, le estoy depositando y además está saliendo. Por ejemplo, acá estoy echando salmuera, que es como sal, no me acuerdo exactamente qué era, pero es como una especie de sal líquida. Entonces tú se la estás echando a este contenedor y de acá hay una válvula que hace que salga la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, acá dice, ¿cuál será la concentración ADT en un estanque al que se le está ingresando una solución? Ojo que la palabra solución acá no es de solución de la ecuación, sino que una solución, algo que se va a disolver en el agua, ¿cierto? Aquí lo importante que hay que entender es que la variación de la cantidad de sal es igual a la razón de entrada menos la razón de salida. O sea que la variación de la concentración de sal en el tiempo es simplemente la razón de entrada menos la razón de salida. Cuando hablamos de razón, no hablamos de la cantidad de galones por minuto. Perdón, de libras por minuto. O sea, de masa por minuto.
Aquí hay que entender algo importante. Los galones tienen que ver con unidad de volumen, ¿ya? Y las libras tienen que ver con una unidad de masa, ¿ya? Para ser específico. Entonces la pregunta es cómo se hace un ejercicio como este, ¿ya? Entonces quiero que se den cuenta que el A en este caso es la función que yo quiero encontrar que está asociada a la concentración de sal o la concentración que haya en el lugar. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Dice, suponer que un tanque mezclador contiene inicialmente 300 galones de una solución, salmuera. Otra solución de salmuera entra al estanque con una razón de 3 galones por minuto. La concentración de sal que entra es de 2 libras por galones, ¿cierto? Cuando la solución en el tanque está bien mezclada, sale con la misma rapidez que con la que entra. Llamaremos ADT a la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T. Si había 70 libras de sal disuelta en los 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el tanque pasado un gran tiempo? Como les dije, la razón de entrada de sal tiene que ver con la cantidad de sal en un determinado tiempo. Y la cantidad de sal está asociada a la masa de la sal. Entonces, si analizamos la razón de entrada tiene que estar en libras por minuto. ¿Cómo yo llego a este 6 que está acá? Porque simplemente tengo que multiplicar la concentración de sal por la razón de entrada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien, al multiplicar libras por galones y galones partidos por minuto, se van a ir los galones y me van a quedar las libras partidos por minuto. Entonces, para yo encontrar la razón de entrada, siempre tengo que multiplicar la concentración de sal que hay y la razón de entrada, que va a estar siempre especificado así, razón de entrada. ¿Ya? Ahora, en este caso la concentración de sal dice que es de 2 libras por galones. Entonces acá dice 2 libras por galones. Y la razón de entrada de salmuera, aquí según el enunciado, es de 3 galones por minuto. Entonces, como les dije, se van a ir los galones, me van a quedar libras por minuto, y 2 por 3 son 6. Por lo tanto, la razón de entrada es 6. Veamos la razón de salida. La razón de salida está asociada a la concentración de sal, pero al salir. Y el enunciado no me especifica, digamos, cuánto es esa razón. Por lo tanto, la concentración de sal está asociada a la cantidad de sal que hay en el total de galones. En este caso, ¿cuál es la cantidad de sal que hay? ADT, porque la desconozco. ¿Y cuánto es el total de los galones? 300 galones, que dice acá. Si había 50 libras de sal disuelta en 300 galones inicialmente. ¿Ya? Inicialmente. Entonces tengo ADT partido por 300, eso me va a dar las libras por galones, porque el ADT, al ser cantidad de sal, se mide en libras, y los 300 son los galones. Multiplicado por la misma razón de entrada que de salida. Si ustedes se fijan bien, acá dice, cuando la solución en el tanque está bien mezclada, sale con la misma rapidez que con la que entra. Entonces, en este caso, la razón de salida también vale 3. Entonces ahora yo multiplico, simplificando el 3 con el 300, me queda ADT partido por 100 y me quedan los libras partidos por 1000. Entonces si yo voy a la ecuación diferencial que había planteado de A a DT, recuerden que A es la cantidad de sal en el tiempo, igual a RE menos RS. ¿Quién es RE? Vale 6, la razón de entrada. ¿Quién es RS? La razón de salida, que es A partido por 100. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo resuelvo esta ecuación diferencial? Entonces de acá lo que voy a hacer es multiplicar el 100 con el 6, el 100 con el 6, entonces me queda dA dt igual a 600 menos A partido por 100. Voy a invertir el 600 con el A, entonces va a quedar un menos afuera, por eso acá sale el signo negativo. Entonces el A menos 600 va a pasar dividiendo el dA, el dt va a pasar multiplicando el menos 1 partido por 100. Entonces ahora integro, ¿cierto? Aquí faltó un problema. Aquí me faltó algo curioso. ¿Qué me faltó acá? ¿Se pueden dar cuenta, no? En esta parte. La integral de dA partido en menos 600 es logaritmo natural de A menos 600. Y la integral de dt partido en 100 es t partido por 100. ¿Qué me faltó acá?
O constante. La constante. Muy bien. Excelente. Bueno, ya sabemos que acá esto se transforma en un exponencial, entonces me queda a menos 600 igual a c por e elevado a menos t partido por 100, ¿cierto? El 600 que es negativo pasa a positivo, entonces me queda que a de t es 600 más c por e elevado a menos t partido en 100. Quiero que se fijen en algo curioso. Este ejercicio no tiene dos constantes por determinar, tiene solamente una. ¿Cómo yo puedo determinar esa constante? Leyendo el enunciado, porque dice, si había 50 libras de sal disuelta en los 300 galones iniciales. Iniciales, ¿eso qué significa? Que cuando t vale 0, la cantidad de sal que tenía eran 50. Entonces, a de 0 va a ser 50. Eso significa que al reemplazar acá, voy a tener 600, el t vale 0, 0 por menos es 0, dividido en 100 es 0, elevado a 0 es 1, y 1 por c es c. Y ahí me queda el c. El 600 pasa restando, entonces me queda menos 550. Por lo tanto, la función es 600 menos 550 por e elevado a menos t partido en 100. ¿Cuál es el problema? El problema es que me están preguntando directamente por el tiempo, ¿cierto? En esa misma solución inicial. Entonces, claro, yo acabo aquí en el ADT voy a colocar los 600 que tenía inicialmente, pero no tengo idea el tiempo. ¿Ya? Aquí aparentemente el tiempo igual va a tender a infinito. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Graficar. Entonces, nosotros graficamos este ADT, nos da esta gráfica, ¿ya? Y si se dan cuenta, aproximadamente a los 500 minutos, si no me equivoco, también minutos, sí. A los 500 minutos tenemos esa cantidad de concentración que nos están pidiendo. Y así es como se hace el ejercicio de concentración. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, comentario? Si digamos entra en un ejercicio así y nos sale, nos pide a gran tiempo, o sea, tenemos que graficarlo sí o sí, graficar ese cuadro de... En este caso, ¿por qué hay que graficar el tiempo? Porque me están pidiendo el tiempo para los 600 galones. Entonces tú acá vas a colocar, en ADT vas a colocar 600, el 600 al otro lado va a pasar restando, te va a quedar 0, y por ende te va a quedar la ecuación menos 550 e elevado a, igual a 0. Eso significa que la única alternativa es que el e sea 0. Y el e nunca es 0. La única forma que el exponencial sea 0 es que el t tienda a infinito. ¿Cachai? En ese caso, tú tienes que graficar. Pero si te da un resultado numérico, fíjate en el caso de la temperatura. En el ejemplo que hice yo, tuve que graficar porque justamente el tiempo apuntaba al infinito. Pero en el ejemplo que hicieron ustedes, no fue necesario. ¿Ya? Ya, profe. Eso. Bien, entonces ahora les toca a ustedes. Dice, un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Le entra salmuera que tiene 2 libras de sal por galón, o sea, 2 libras partido por galón, a razón de 5 galones por minuto. La solución, bien mezclada, sale del tanque con la misma razón. Determine la cantidad de libras de sal que hay en el tanque al tiempo. O sea, en el fondo determina la ecuación que te están pidiendo. ¿Sí? Tienen 10 minutos para tratar de hacerlo. La ecuación está acá abajo. El único detalle es el I, porque acá en vez de ser I tendría que ser ADT. ¿Ya? Pero ustedes eso lo comprueban. Listo. Bien, chiquillos, a trabajar. De minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, en grandes rasgos estoy anotando los datos, ¿cierto? El problema dice que tenemos 500 galones de agua, que hay una concentración de salmuera de 2 libras por galones a razón de 5 galones por minuto de entrada, que bien hecha la mezcla, lo que sale es la misma razón que lo que entra, y me piden determinar la cantidad ADT de libras de sal que hay en el tanque en el tiempo t. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la razón de entrada de la sal y la razón de salida de la sal. La razón de entrada tiene que ver con la concentración de sal, que son las 2 libras por galones, y la razón por
la razón, que son 5 galones por minuto. Entonces ahí tenemos que se van los galones y nos quedan 10 libras por minuto. La razón de salida es la concentración o la cantidad de sal que hay, que no la conocemos en el tiempo, respecto al total de galones, que son 500 galones, multiplicado por la misma razón, según el enunciado es lo mismo, galones por minuto. Fíjense que estos 500 están medidos en galones y el ADT obviamente tiene que estar medido en libras. Se van los galones y ahí me queda A partido por 100. A partido por 100, ¿está bien? 100, sí. Libras partidos por minuto. Eso significa que mi ecuación diferencial es de A a dt igual a 10 menos A partido por 100. Y ahí tenemos la ecuación diferencial que hay que resolver. En este caso, me va a quedar de A a dt igual a 1000 menos A partido por 100. ¿Cierto? De acá yo puedo invertir el 1000 menos A, entonces me puede quedar de A a dt igual a menos A menos 1000 partido por 100. Entonces ahora me va a quedar de A partido en A menos 1000 es igual a menos dt partido por 100. Ahora integramos, entonces nos queda que el logaritmo natural de A menos 1000 es igual a menos t partido por 100 más la constante. Eso significa que A menos 1000 es igual a c por e elevado a menos t partido por 100. Y por lo tanto A es igual a 1000 más c elevado a menos t partido por 100. De ahí tenemos la ecuación, ¿cierto? Sin embargo, el enunciado decía, un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura, ¿cierto? Eso significa que la cantidad inicial de galones que yo tenía eran 500, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que A de 0 vale 500. Entonces tengo 500 igual a 1000 más c, porque cuando t vale 0, ¿cierto? Me va a quedar 0 por menos 0, partido en 100, 0, elevado a 0, 1, 1 por c es c. Y por ende c va a valer menos 500. Así que A de t es igual a 1000 menos 500 e elevado a menos t partido por 100. Ahí está. Esa es la solución. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. O sea que hay que hacer un cambio. Primera vez nos agradezco no haber subido un PowerPoint antes de la clase. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, de cómo se hace? ¿No? Bueno, en la guía hay 3 ejercicios de mezcla asociados a esta materia. ¿Sí? Bien. Bien, chiquillos. Lo último que vamos a ver hoy día, porque lo demás lo vamos a dejar para mañana, se llama ecuaciones lineales de primer orden homogéneo. De primer orden homogéneo. Si ustedes se acuerdan, una ecuación era lineal cuando tenía una cierta estructura. Aparecía un DI de X, aparecía un Y, incluso podía aparecer acá un P de X, da lo mismo, pero las derivadas y el Y nunca tenían que tener un exponente, ¿cierto? Por eso eran lineales.
O sea, podría aparecer un D2IA de X2, podría aparecer un D3IA de 3X2, o sea, podría aparecer una cuarta derivada, una quinta derivada. Mientras no tengan potencias, van a ser lineales, ¿cierto? La otra cosa de que era lineal era porque el P de X tenía que ser lineal. Y la otra condición importante era que eso que sea lineal. En este caso es de primer orden, por eso solamente aparece una derivada, una primera derivada. Y que sea homogénea significa que esto está igualado a 0. ¿Ya? Por lo tanto, toda ecuación lineal homogénea se puede escribir de esta forma: de IA de X más P de X por I igual a 0. Entonces yo de acá puedo utilizar la fórmula o la forma de las variables separables para poder determinar alguna fórmula que me permita determinar la solución de manera inmediata. Entonces, lo que voy a hacer yo es que el P de X por I lo voy a pasar restando al lado derecho. Por eso dice de IA de X igual a menos P de X por I. Ahora utilizo variables separables. Entonces, el I pasa dividiendo y el de X pasa multiplicando. Integro, entonces me va a quedar el logaritmo natural de I igual a menos la integral de P de X por dx más C. Entonces, ahora despejo el I, calculando el exponencial de lo que está al lado derecho, quedando esta ecuación. I de X igual a C por E elevado a menos la integral de P de X de X. Importante, para que esta sea la solución, la ecuación tiene que estar escrita de esta forma: de IA de X más algo con X por I igual a 0. ¿Por qué? Porque hay textos que tienen esta misma ecuación, pero tienen el P de X escrito al otro lado y con signo positivo, que no tiene nada de malo porque el P de X al final es cualquier función. Pero ahí va a cambiar la fórmula. Por lo tanto, la que yo les estoy dando es con este orden para usar esta solución. ¿Ya? Ojo con eso. Porque nos falta el pajarón que busca en internet, sobre todo el día de la prueba, busca en internet el ejercicio, o llega, aplica y se equivocó porque no se dio cuenta de ese detalle. Entonces, no. Esta solución es para esta ecuación. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice resolver la ecuación x cuadrado más 4y' más 3xy igual a 0. Para que esto sea de la forma que está acá, tenemos la derivada, tenemos la derivada. ¿Tenemos algo con x? Sí. Tenemos el 3x que es algo con x y tenemos el y. Y además igual a 0. El problema es el x cuadrado más 4. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dividir todo por x cuadrado más 4. No hay ninguna restricción para el x, porque es un término que es siempre positivo y nunca 0. Entonces me queda que y' más 3x partido en x cuadrado más 4 por y igual a 0. Una vez que tengo escrita la ecuación de forma lineal, lo que tengo que hacer es identificar quién es P de X. ¿Quién es P de X? El que acompaña al Y. Entonces aquí el que acompaña al Y es 3x partido en x cuadrado más 4. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo en la fórmula. La fórmula dice que y de X es C por E elevado a menos la integral de P de X de X. Entonces acá me queda que y de X es igual a C por E elevado a menos la integral de P de X, que es 3x partido en x cuadrado más 4 de X. Integramos y esa integral da menos 1 medio, que con el 3 que está acá quedan 3 medios, logaritmo natural de x cuadrado más 4. Como ustedes saben, yo puedo eliminar el e y el logaritmo natural siempre y cuando no esté este menos 3 medios. Como propiedad del logaritmo natural, el menos 3 medios sube como exponente al x cuadrado más 4. Se van entonces el e y el logaritmo natural y por eso me queda que c es x cuadrado, o sea, me queda c por x cuadrado más 4 elevado a menos 3 medios. El signo negativo hace que la expresión x cuadrado más 4 baje al exponente, al denominador, y el 3 medios significa que tengo raíz cuadrada de x cuadrado más 4 elevado a 3. Y de esta forma entonces encontré la solución de esta ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Sí, profe, ¿va a haber forma de hallar la C y dejarla en una o no? ¿Con qué forma? ¿Cómo se llaman esas ecuaciones diferenciales que me permiten hallar la constante? ¿Cómo se llamaba ese problema? El PBI. El PBI, muy bien. Con un PBI voy a encontrar el C. De hecho, me leíste el pensamiento porque lo que viene es un PBI. Bien, resuélvanlo utilizando la misma
ecuación, no con variables separables, sino que usando la fórmula. Anótenla, de hecho, anoten la estructura de la ecuación y la fórmula. ¿Ya? Un minuto para ello. ¿Qué te pasa? ¿Mataron, chiquillos? No, profe, me falta lo último del intento. No, pero no es necesario anotar el procedimiento. Si ahora en adelante, esta es la fórmula. ¿Ya? Ya. ¿Anotaste? ¿El resto anotó? Su pantallazo no va a ir. Listo. Listo. Entonces ahora resuelvan ese ejercicio. Esta vez les voy a dar solo 5 minutos porque no es tan complicado. Desde ahora ya. Bien, chiquillos, utilizando la misma estructura que les dije, ¿ya? Lo primero que tengo que tener claro es que mi ecuación diferencial tiene que estar escrita de tal manera que esté igual a 0. Pues tengo dy a dx menos e elevado a xy igual a 0. Entonces puedo determinar quién es p de x, menos e elevado a x. Entonces la fórmula del y era c por e elevado a menos la integral de p de x, ¿cierto? En este caso estoy diciendo que p de x es menos e elevado a x. Con el menos de afuera va a quedar más, entonces queda integral de e elevado a x de x. Y la integral de e elevado a x es claramente e elevado a x. ¿Sí? Ahora, dice que y de 0 es igual a 2e. ¿Quién es y de 0? Cuando yo reemplazo 0 acá. Entonces tengo c por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, por lo tanto acá tengo c por e. Entonces, si 2e es igual a c por e, significa que c vale 2. Por lo tanto, la solución del PBI es 2e elevado a x. Y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien, chiquillos, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta primera parte. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta que hizo su compañero. La verdad es que no tenía ningún control planificado, pero ya que preguntó, vamos a fijar uno ahora. No, mentira, eso es de desgracia. Si hay uno fija, ¿ya? De hecho, hoy día se los iba a avisar. El día viernes 6 de noviembre. ¿Ya? Es el control número 2. Contenido del control. Estoy grabando para que después lo puedan ver. Entra trayectorias ortogonales. Yo te lo escribí como el... pero ya no importa. Trayectorias ortogonales, entraría problemas de crecimiento. Problemas de crecimiento. Entraría ley de enfriamiento de Newton. Entraría mezclas, ¿sí? Entraría EDO lineal homogénea y no homogénea. Hoy día vimos la homogénea, mañana vamos a ver la no homogénea.
Y además entrarían circuitos RC y RL. ¿Sí? Que son dos tipos de circuitos que también nos ayudan mediante una ecuación diferencial resolverlas. ¿Ya? Esto les va a ¿Viernes ayudar cuánto, profe? el viernes 6 de noviembre, la otra semana. Ah, ok. Gracias. Me imagino yo que va a ser un control similar a la vez pasada, va a estar todo el día habilitado, va a ser con alternativas, qué sé. ¿Ya? Así que, pero de todas maneras, las especificaciones de cómo va a ser el control se las voy a dar recién la próxima semana, cuando ya lo tengamos listo. Pero el control es en esa fecha. ¿Ya? Y, pues, y obviamente yo creo que va a ser durante todo el día porque es fuera de horario, así que no los podemos aprisionar en un horario específico, ¿ya? Por si acaso. Así que eso, ahí tenemos entonces el control y los contenidos a evaluar en dicho control, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahora, fíjense que los problemas de crecimiento, enfriamiento, mezcla y circuitos son simplemente, al fin y al cabo, ecuaciones lineales homogéneas y no homogéneas. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. ¿Alguna duda de esto o de otra cosa? Sí, profe, las pruebas. Las pruebas. Ya, yo mañana les voy a entregar el resultado de las pruebas a los 3 que dieron la prueba la semana antepasada. Y al resto se la voy a dar recién la próxima semana. Recuerden que tengo 10 días hábiles para entregar los resultados. Lo que sí hoy día les voy a subir la pauta de la prueba. ¿Ya? Para que sepan en sí cómo tienen que haber estado los resultados. Y así más o menos uno se arma una idea de cómo se llama, de cómo te fue. ¿Ya? De hecho, ahora terminando, voy a subir el video y además voy a empezar a subir los materiales y ahí voy a subir la pauta de la prueba. ¿Ya? Para que lo puedan revisar. Yo creo que, en realidad, el fin de semana, yo creo que el lunes quizás estén las notas. Y si me motivo, quizás el jueves, como no tengo clase en la tarde, también me pongo a revisar. Lo único que sé es que tiene que ser antes de tomar la prueba del viernes de cálculo 3, porque si no se me va a empezar a acumular muchas cosas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie más? ¿Todo ok? Perfecto. Bien, chiquillos, entonces nos vemos mañana a las 5:55 para comenzar la clase. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.